Hola a todos, ¿cómo estáis? Familia Tienda Padel Point. Estoy otra vez aquí en Villa Aitana y hoy vengo a presentaros las nuevas palas del 2023 de Babolat. Hoy para la review os traigo algo muy especial. Hoy me voy a enfrentar a un rival que le tengo cogida la medida. ¿Tenéis ganas? Vamos a ello. Bueno, las dos primeras palas que os voy a presentar son la Counter Virtuo y la Air Virtuo. Como podéis observar, ambas tienen como diferencia el molde, ya que esta comparte molde con la gama Air y esta comparte molde con la gama Counter. Además, como podéis ver, otra de sus diferencias es el balance, ya que esta tiene un balance medio-bajo y esta tiene un balance un poco más alto. Las dos palas tienen como puntos en común su construcción en fibra de vidrio y su tacto blando, es decir, es un tacto muy recomendable para aquellos jugadores que quieren sentirse cómodos con la bola. Como punto a destacar es que esta pala, junto con todas las demás, tiene la tecnología Hole Pattern System, es decir, tiene los agujeros de diferente tamaño para marcar bien dónde está el punto dulce de la pala. Esta pala yo la recomiendo mucho para jugadores que quieran manejar mucho la pala por arriba, ya que su peso es liviano y aún así quieran un poquito de balance alto. Lo único que no me concuerda mucho con esta pala o que no me gusta demasiado es que es un poquito blanda. De la Counter Virtuo destacaría su punto dulce amplio y la goma blanda, es decir, es una pala que a baja velocidad despide mucho, lo único que se queda un poco corta a alta velocidad. Personalmente me quedaría con esta, ya que me gusta más la combinación de una pala redonda con un tacto blando. Creo que al final todos esos jugadores de nivel intermedio van a poder sacarle mucho más partido a esta pala que a esta, pero bueno, es solamente mi opinión. Bueno, pasamos al segundo round. Aquí tenemos la Counter Veron y la Air Veron. Como podéis ver, estas dos también tienen diferentes moldes. Exactamente lo mismo que pasaba con las dos palas anteriores. Además, ahora podemos encontrar una diferencia en los pesos de las palas, ya que esta empieza desde 10 gramos más que esta. Es decir, esta sigue manteniendo su peso ligero. Ambas palas tienen en común que están fabricadas en carbono y que comparten la misma goma EVA. Vale, como puntos a destacar de esta pala, de la Air Veron, tenemos su tacto. Su tacto destaca mucho entre el tacto de la Air Viper y la Air Virtuo. Es decir, es un tacto intermedio entre las dos. No llega a ser tan blando como la Virtuo, pero se queda un poquito por abajo en dureza con respecto a la Viper. Además, mantiene la ligereza de las otras Air, es decir, mantiene el peso a partir de 355 gramos. Entonces es una pala que sigue siendo muy manejable por arriba y que me gusta mucho la combinación. Bueno, sobre la Counter Veron podemos destacar que aquí tenemos una pala que tiene un balance medio y aparte tiene un tacto también intermedio, es decir, es una pala muy compensada para todos aquellos tipos de jugadores que estén buscando una pala con estas características. Bueno, en mi opinión, esta vez me voy a decantar más por la Air Veron, ya que para mí es una pala súper compensada, que no pierde la manejabilidad, ya que sigue manteniendo su peso, pero de tacto tiene un tacto muy cómodo que vale para cualquier jugador. En este caso me quedo con esta.
Bueno, yo os traigo por aquí Counter Viper, Air Viper. Principales diferencias, tenemos el molde, seguimos con moldes diferentes. Recordad, molde de Air y molde de Counter, ¿vale? Ambas están construidas con los mismos materiales, estamos hablando de carbono y estamos hablando de goma multi-EVA, es decir, esta goma es un poquito más dura que las que hemos presentado anteriormente. Bueno, de la Viper me encantaría destacar que otra vez sigue manteniendo el mismo peso, es decir, como hemos visto anteriormente, todas las Air tienen como característica principal un peso reducido, que favorece el juego aéreo, es decir, el movimiento de la pala por encima de la cabeza. Además, en este caso tenemos la combinación de pala ligera, pero con tacto duro, que es un tacto que ya sabemos que le gusta a un jugador, que ahora después vamos a nombrar. Bueno, y aquí, para todos aquellos jugadores que estén buscando una pala con un balance más tirando abajo, pero que les siga gustando ese tacto duro y reactivo de la goma multi-EVA, tenemos la Counter Viper. Espectacular. Bueno, personalmente me vuelvo a decantar por la gama Air, ya que por mi estilo de juego me gusta mucho que la pala sea muy liviana y manejable. Tener el peso reducido para mí es un punto muy a favor, por la cual hace que me decante por esta. Bueno, ahora vamos a comparar a dos palas hermanas. Tenemos la Technical Vertuo y la Technical Veron. Como podéis observar, las dos comparten el mismo molde, pero sus diferencias residen en los materiales de los que están compuestos. Por ejemplo, la Vertuo, está hecha con una goma más blanda que la Veron. Además, esta está construida en fibra de vidrio y esta está construida en fibra de carbono. Bueno, si tuviera que decantarme por una de las dos, en este caso me decantaría por la Veron, ya que el tacto y el que le da la fibra de carbono y la goma que tiene es un tacto un poco más cómodo para mi estilo de juego y mi nivel de juego, ya que soy un jugador de nivel intermedio avanzado. Entonces es una pala que me ayuda mucho más en mis golpes. Bueno, y para acabar os traigo las dos siguientes palas, que son la Technical Viper y la Technical Viper edición Juan Lebrón. ¡Wow! Espectacular. Bueno, aquí cabe remarcar que ambas comparten casi todo, es decir, comparten tanto molde como materiales. La principal diferencia es que esta pala, que es la que va a usar esta temporada Juan Lebrón, tiene más capas de carbono, es decir, tiene un tacto más duro que esta. ¿Por qué tiene un tacto más duro? Porque a Juan Lebrón le gusta esa pala un poco más reactiva para favorecer su tipo de juego, que en este caso ya sabemos todos que es muy explosivo, mucho remate, mucha velocidad. Esta pala va dirigida para jugadores con un nivel muy alto. ¿Por qué? Porque este tacto no es muy cómodo para aquellos jugadores de nivel medio o bajo. Bueno, y en este caso voy a quedarme con la Technical Viper. ¿Por qué? Ya que comparten todas, para mí el punto a destacar y el punto que me favorece a mí es el tacto. El tacto tan duro que tiene esta pala, yo creo que no soy capaz de sacarle partido. En cambio esta sí que la noto un poco más cómoda y noto que es una pala que me puede llegar a ayudar más en situaciones de bola a velocidad baja. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os gusta este contenido, no olvidéis de dejar un like y suscribiros. Por aquí os dejo nuestras redes sociales para que nos sigáis. Además, todo este material lo vais a poder encontrar, recordad, en tiendapadelpoint.com. Nos vemos.
lit. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to